Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a empezar a compartir la pantalla. Me confirman cuando puedan verla, por favor. Buenas tardes, Lisa, ¿se ve? Ya, gracias. Ya, entonces, recordarles que esta semana es nuestra última semana formal de avance y después ya estamos con todas las actividades de evaluación. Tenemos dos sesiones más de avance y esperaríamos que nuestro segundo parcial, si no me equivoco, sería el siguiente día, lunes. Les voy a mostrar justamente la planificación acá. En términos de fechas, estamos ya entrando a la última etapa. Pensando que hoy es 31, tenemos dos clases más de avance, ¿no? Dos clases más de avance. Y después tenemos el siguiente lunes segundo parcial, siguiente miércoles recuperatorio, la entrega de las notas finales y bueno, después el examen final, ¿no? El examen final y la revisión de las notas y bueno, la publicación como tal. Tal vez al final de la clase de hoy podemos ver de replantear algunas fechas, ¿no? Pensando un poco en darles más tiempo. Lo del segundo parcial va a ser un poquito difícil moverlo, pero sí tal vez el recuperatorio ponerlo tal vez después, digamos, no darle más tiempo para el recuperatorio y así, digamos, podemos destinar del recuperatorio directo hacia el examen final. Eso lo podemos discutir hacia el final de la sesión cuando se incorporen más de sus compañeros. Ya, simplemente eso como recordatorio. Vamos a tocar dos puntos. Bueno, nos faltan todavía varios puntos tocar para terminar la materia. Yo espero que hoy podamos cubrir estos tres puntos, la prueba de hipótesis de la proporción, diferencia de proporciones y el tema de los tamaños de muestra y la relación con el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Y después ya hacia la clase del día miércoles terminar con el tema de las varianzas. Y en la medida que nos alcance esto de las pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Que eh, igual no está dentro de la materia, pero podríamos ver, ¿no? Si es que nos alcanzará el tiempo hasta el día miércoles para cubrir este tema. Pero sí, al menos hasta acá tenemos que cubrir sí o sí hasta el día miércoles. Ya, entonces, ya con ese comentario podemos empezar con esta prueba de hipótesis sobre la proporción. Ambos casos, ¿no? Tanto la proporción como la diferencia de proporciones, son bastante parecidos a la prueba de hipótesis sobre la media y la diferencia de medias. ¿Por qué? Porque la proporción no es nada más que un caso particular de la media cuando las variables son binarias o son dicotómicas. Es un caso particular simplemente para variables de tipo indicatrices o variables binarias o dicotómicas, ¿no? Ahí tienen varios nombres. Con la diferencia que se va a cortar bastante las pruebas o las alternativas de pruebas porque algo que sí pasaba en la media era que nosotros requeríamos, hacíamos casos para varianzas conocidas y desconocidas. En el caso de la proporción, esos supuestos ya no son necesarios, pensando que la varianza en sí misma está en función de una proporción para este tipo de estimadores, así que eso facilita mucho hacer esto, ¿no? Entonces, pensando en nuestros pasos, ¿no? Partimos de la hipótesis, ¿no? Y de la hipótesis nula y alternativa, ¿no? Partimos de las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula en este escenario, nosotros tenemos que una proporción cualquiera, ¿no? Partiendo de la siguiente, una proporción cualquiera es igual a una P0, ¿no? Es igual a una proporción cero, ¿no?
La proporción, no se olviden que es una medida relativa. La proporción multiplicada por 100 es un porcentaje. Por lo tanto, la proporción está en el rango de 0 a 1, ¿no? Está en el rango del 0 a 1, y lo que normalmente enfatiza es justamente, ¿no? La idea de la proporción o el tamaño que un subgrupo ocupa dentro de una población, ¿no? El tamaño que una subpoblación ocupa dentro de una población. Podemos pensar ahí, por decir, en la proporción de mujeres en la materia, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que contar el número de mujeres y dividirlo entre el total de estudiantes, ¿no? Eso sí es una proporción. Otras proporciones podrían ser basadas en términos de apoyo en contiendas electorales, ¿no? El porcentaje de apoyo podríamos leerlo eh, como un, como una proporción también de apoyo hacia un candidato X, ¿no? Tal candidato alcanzó el 55%, el 60%. La proporción puede estar muy vinculada a preguntas de bases de datos vinculadas a posiciones, digamos, respecto a calificaciones, ¿no? ¿Cuán de acuerdo está usted con ciertas categorías, ¿no? Finalmente, una proporción igual tiene nomás la característica de una distribución Bernoulli, ¿no? La Bernoulli mide éxito y fracaso y está en esa medida, digamos, ¿no? De contabilizar la proporción de éxitos de alguna determinada sentencia, ¿no? ¿No? Proporción de estudiantes que aprobaron la materia, ¿no? Proporción de estudiantes que se graduaron, ¿no? Entonces, la proporción es una medida bastante amplia. Y por lo mismo, la prueba de hipótesis sobre la proporción se puede utilizar bastante, ¿no? Podemos nosotros querer contrastar alguna hipótesis respecto a algún valor, ¿no? Quisiera saber o quisiera contrastar si la aprobación a dicha regla o a dicha norma, ¿no? Es, eh, es de 50% o más, digamos, ¿no? Entonces, podría plantear una prueba de hipótesis, ¿no? Si el apoyo a cierto candidato supera tal porcentaje, ¿no? Podría superar o se podría plantear esas diferentes hipótesis. Y bueno, como hipótesis alternativas en nuestros pasos, las que ya hemos visto, ¿no? La primera, la bilateral, que establece que me interesan los dos lados, ¿no? Bueno, me interesa en realidad que no sea ninguno, ¿no? Que simplemente sea distinto de P0, que la proporción sea distinto de P0. Esa es la hipótesis alternativa de tipo bilateral. Y podríamos tener las hipótesis para las unilaterales, cuando estamos interesados en una unilateral a la izquierda, una unilateral a la derecha, ¿no? Menor que P0, mayor que P0. ¿No? Todas estas hipótesis alternativas están ahí vigentes y en base a la hipótesis alternativa también el estadístico de pruebas se lo construye, ¿no? En esta idea, hay que igual recalcar un principio que a veces se toma en cuenta en esto de las pruebas de hipótesis, es que hay sugerencias, ¿no? En algunos textos de estadística que normalmente uno pone en la hipótesis nula algo que quiere contrastar y eventualmente algo que quiere rechazar también, digamos, ¿no? Proponemos en la hipótesis nula lo que queremos rechazar con la finalidad de aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? Yo podría poner como hipótesis nula que el porcentaje de aprobados va a ser igual al 50%, digamos, ¿no? Como hipótesis alternativa que va a ser mayor al 50%. Con esos dos criterios se va a armar la región de aceptación y rechazo. Y si rechazo la hipótesis del 50%, voy a tener que aceptar la hipótesis alternativa de que va a ser mayor al 50%. A veces hay esa conexión, ¿no? Entre lo que uno plantea en hipótesis nula, normalmente lo que quiere rechazar, ¿no? Lo que quiere rechazar. Hay esa corriente, a veces sirve de guía,
Pero en nuestro caso lo que tenemos que conocer es siempre eso, ¿no? Hay una prueba de hipótesis nula, bueno, hay una hipótesis nula, hay hipótesis alternativas y en base a cómo se plantea la hipótesis alternativa se construye la región de aceptación y rechazo, ¿no? Eso es bien importante. Ya. Lo siguiente de esto es plantear justamente el estadístico de prueba, ¿no? Una vez que ya tenemos las hipótesis armadas ahí, lo siguiente que queda es plantear un estadístico de prueba. Como se vio en el capítulo anterior, ¿no? Como se vio en el capítulo anterior, como se vio en el capítulo anterior, sabemos, ¿no? Podemos suponer, ¿no? Podemos suponer que tenemos una muestra aleatoria, ¿no? Que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Podemos suponer que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, donde las variables, ¿no? Las variables de esta muestra, las variables x, digamos, de esta muestra, tienen una distribución normal, ¿no? Tienen una distribución normal con parámetros, como en el caso de la ¿no? Con parámetros np, ¿no? Con parámetros np y varianza np, n por p por 1 menos p, ¿no? Por 1 menos p. Esas varianzas tendríamos, ¿no? Esto lo habíamos visto en el capítulo anterior para las proporciones. Lo que estamos diciendo en realidad es que como x puede ser una variable, finalmente x, las diferentes x de la muestra aleatoria son variables binarias. El supuesto de las proporciones es que la distribución de estas pueden tener una distribución normal, un poco conectando la aproximación de la binomial hacia la distribución normal, ¿no? Es un poco esa explicación teníamos en el capítulo anterior y con eso construíamos esa parte, ¿no? Estas fórmulas no son nada más que el NP es la esperanza de la binomial, si se dan cuenta, y el NP por 1 menos P es la varianza de la binomial. Solo que asumiendo que la muestra es grande y P es relativamente pequeña, ¿no? Ese es el gran supuesto. Esto se comporta como una normal, ¿no? Ese es el supuesto. Entonces, si nosotros hacemos ese supuesto, ¿no? Ahora acá podríamos poner, ¿no? Entonces, si aceptamos, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, no es verdadera, entonces acá pasa algo interesante, que si la hipótesis nula es correcta, podemos decir que esta x se distribuye normal con parámetro n multiplicado por p0, ¿no? Multiplicada por p0, y varianza n multiplicada por p0 multiplicada por 1 menos p0, ¿no? Reemplazamos el p por el p0. Bueno, acá lo voy a poner en mayúscula también para que esto esté bien. N por p, p mayúscula y 1 menos p, ¿no? Si nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta, entonces también podríamos afirmar fácilmente que estas x de las muestras aleatorias son ¿no? Se distribuyen normal, donde el p ya es el valor del p0 de la hipótesis nula, ¿no? Eso ya lo podríamos nosotros aceptar. El siguiente paso debería ser
prácticamente armar el intervalo, bueno, el estadístico de prueba basado en este supuesto, ¿no? De que si la hipótesis no es cierta, entonces debería comportarse como esta normal. Por lo tanto, si yo estandarizo esta variable, yo esperaría que en una cierta cantidad de veces la muestra caiga en una región de aceptación, ¿no? Una región de aceptación. Así, ¿no? El estadístico de prueba es la estandarización de esto, ¿no? Es la estandarización de X. Y esta estandarización no sería nada más que voy a generar el Z0 que va a ser nuestro estadístico de prueba. Este estadístico de prueba no es nada más que la estandarización de la variable aleatoria, digamos, ¿no? Sea X menos NP0 menos NP0 dividido entre la raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Y aquí está la varianza entre la raíz cuadrada de su varianza. Dividido entre la raíz cuadrada de su varianza. No, asumiendo que esta es normal justamente, ¿no? Asumiendo que esta es normal justamente. Entonces tendríamos al Z0 de esa forma, ¿no? Podríamos decir acá estandarización de X, donde X, ¿no? Donde X representa el número de casos en la muestra aleatoria, donde X representa el número de casos en la muestra aleatoria que pertenecen a la clase de interés, ¿no? A la clase de interés. Si estamos nosotros contrastando, por ejemplo, ¿no? Queremos contrastar que la proporción de mujeres en un cierto grupo sea igual al 50%, digamos, a 0,5. Entonces esta X corresponderá al número de mujeres que hayan salido elegidas en la muestra aleatoria. ¿No? Esa es justamente la idea en esta parte, ¿no? X justamente representa el número de casos en la muestra aleatoria que pertenecen a la clase de interés. Pertenecen a la clase de interés. Y estamos nosotros implicando que si todo esto es cierto, el Z0 fácilmente se debería distribuir como una normal estándar, ¿no? Como una normal estándar con media 0 y varianza 1. ¿No? Si eso fuera cierto, debería cumplirse de esta forma. De esta forma, la región de aceptación, ¿no? De esta forma, podemos decir que rechazamos, ¿no? De esta forma, en una prueba bilateral, se rechaza la hipótesis nula. Sí, y aquí es muy parecido a lo que hemos visto, ¿no? Si el z calculado es menor, por ejemplo, al menos z de alfa medios, es menor al menos z de alfa medios, o el otro escenario, que z sea mayor al z de alfa medios. O z sea mayor al z de alfa medios. En esos escenarios nosotros rechazamos la hipótesis nula de que esta se comporta como una normal, ¿no? Como una normal con media 0 y varianza 1, ¿no? Rechazamos eso.
seguramente si rechazamos esto, aceptamos alguna de las hipótesis alternativas, la que se esté planteando, y el siguiente paso sería ver, digamos, ¿no? En la bilateral es básicamente aceptar que son distintas, ¿no? Distinta, la proporción es distinta a al P0 planteado, pero ya en una prueba bilateral podemos concluir de manera más certera si es mayor o menor a algún valor, ¿no? Para la prueba, ¿no? Para las unilaterales, para las pruebas unilaterales, para las pruebas unilaterales con H1 en P mayor a P0, por ejemplo. Con P, la hipótesis nula es que P es mayor a P0. Tendríamos básicamente los mismos resultados para una prueba de hipótesis igual unilateral, con la única diferencia que el valor de z como ya no es de dos colas, ¿no? Es una sola cola, entonces el alfa está en un solo lado, ¿no? El alfa está en un solo lado. Entonces, acá, digamos, con H1 P mayor a P0, y se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba es mucho mayor, ¿no? Se rechaza cuando el estadístico de prueba es mucho mayor al z de alfa, ¿no? Al z de alfa. Y en el otro caso, ¿no? Con H1 de P menor a P0, se rechaza H0 cuando el z es menor al menos z de alfa medios. En la cola izquierda y la otra en la cola derecha, ¿no? La cola izquierda y la cola derecha. Y ya con eso tenemos todos los valores, ¿no? Y tenemos todos los valores. El único detalle que nos faltaría un poco precisar en esto es bueno, no, de hecho ya tenemos todo, ¿no? Sí, no es necesario aclarar, dado que como el P0 estamos suponiendo que es cierto, entonces P0 nomás, ¿no? No es necesario ni siquiera ponerle un sombrero al P0, ¿no? ¿Por qué? Porque es el valor que estamos suponiendo en los datos. Ya, entonces, para una prueba de hipótesis con la proporción ya tendríamos el estadístico de prueba y según el tipo de hipótesis alternativa, la región de aceptación y rechazo, ¿no? Marcadas a partir de esos criterios. Podemos ver un ejemplo, un ejercicio. Perdón. Vemos un ejercicio. Tomar un ejercicio del libro para ir mirando algunos ejercicios similares a los del primer parcial, a los del segundo parcial. Un momentito para ver qué tal.
Esto creo que puede funcionar bastante bien. Ya. Entonces, el ejercicio es bastante sencillo. Se los voy a poner en el chat de acá del Meet para que lo tengan ahí. Justamente lo que dice es que de 1000 casos seleccionados de cáncer en el pulmón, 823 terminaron en muerte, ¿no? Se podría decir que el porcentaje de muertes es del 90% o mayor a este valor. Esa es la pregunta, ¿no? La idea es contestar esto planteando una prueba de hipótesis, ¿no? En este caso de proporciones. Les voy a dar unos 5 minutos para que vayan pensando. Ahí está el estadístico de prueba también para que lo tengan. Y con esto hay que pensar cuál sería la prueba de hipótesis, el valor del estadístico y cuál región de aceptación se arma, ¿no? Son dos hipótesis alternativas que se pueden probar, ¿no? Esa es un poco la idea para ir discutiendo. Ya les doy unos 5 minutos para que vayan pensando y anotando y los que ya lleguen y tengan el estadístico de prueba lo ponen, ¿no? Así que nos daremos 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál creen que sería la hipótesis nula en este ejercicio? ¿Quién se anima a dar una hipótesis nula? El parámetro de interés claramente, ¿no? El parámetro de interés, ¿no? El parámetro de interés es la proporción. Es la proporción la- es la proporción de personas, ¿no? De pacientes, ¿no? Es la proporción de muertes, lo podemos poner de muertes por el cáncer, ¿no? Por el cáncer de pulmón, ¿no? Por el cáncer de pulmón. Ese es finalmente el parámetro de interés, ¿no? Ese es el que queremos nosotros estimar, sobre el cual se quiere hacer algunas pruebas de hipótesis, ¿no? El parámetro de interés es la proporción de muertes por el cáncer de pulmón. A todo esto nosotros le podemos llamar, esta es nuestra P, digamos, ¿no? La proporción de muertes por cáncer de pulmón. Esa es P. La clase de interés acá es las personas que mueren por cáncer de pulmón. Esa es la clase, ¿no? Y es una Bernoulli finalmente, ¿no? Es muerte por cáncer de pulmón o no muerte por cáncer de pulmón, ¿no? Y P contabiliza la proporción justamente de los que mueren por cáncer de pulmón. Para eso dice que se toma una muestra al azar de 1000 casos, ¿no? De cáncer de pulmón y se determina que de esos 1000 casos, 823 terminaron en muerte, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis nula en este caso? La hipótesis nula que podemos plantear, ¿no? Dado que el mismo ejercicio nos da una idea de queremos ver si es 90 o no, ¿no? O mayor a 90. Entonces la hipótesis nula podría ser fácilmente que la proporción, ¿no? De muertes por cáncer de pulmón es igual a 0,9. Esta podría ser nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Versus una inicial, ¿no? Podemos contrastarla con dos hipótesis alternativas. La primera hipótesis alternativa podría ser que simplemente nos interesa saber si son distintos, ¿no? Que no es 0,9, ¿no? No es 0,9 la proporción de muertes por cáncer de pulmón.
Y la otra hipótesis alternativa, ¿no? Le puedo poner aquí una H2, digamos. Nuestra segunda hipótesis alternativa podría ser que es mayor a este valor, ¿no? Si nosotros rechazamos la idea de que es igual a 90, podríamos aceptar la idea de que es mayor a 0,90, ¿no? 0,90. Podríamos armar dos pruebas de hipótesis, ¿no? La primera alternativa simplemente con distinto de, y la segunda apuntando hacia la mayor a 0,90, ¿no? Para descartar ambos puntos que acá, ¿no? Se podría decir que el porcentaje de muertes es del 90%. Acá voy a poder decir eso o concluir eso, o mayor este valor, ¿no? Y con la H2 voy a poder tener un elemento para ese punto. Ya, entonces, una vez, bueno, tal vez hasta acá alguna pregunta, comentario. Ya, entonces lo que podría hacer acá ahora es construir el estadístico de prueba, ¿no? Construir este estadístico de prueba. Y esto lo tengo que contrastar con las distintas regiones de aceptación y rechazo según la hipótesis alternativa, ¿no? Por eso la hipótesis alternativa ya cobra un poco más de sentido ahora, ¿no? Ahora el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba. X hemos dicho la cantidad de casos, ¿no? De la clase de interés que suceden en la muestra. En este caso, en vez de esta X, ponemos 823, ¿no? Que son los 823 casos que han terminado en muerte. Menos N, que para nosotros es 1000, multiplicado por el P0, que es lo que nos queremos contrastar. En este caso, 0,9. Dividido entre 1000 por P0, que es 0,9, por 1 menos P0, que sería 0,1, ¿no? 0,1. Este es nuestro estadístico de prueba y este debería contrastarse, debería comportarse como una normal estándar, ¿no? Ya nosotros ya podemos hacer los cálculos del estadístico de prueba y después contrastar con las regiones de aceptación y rechazo. A ver, lo haremos en el R. Tendríamos 823 menos 900, ¿no? 1000 por 0,9. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1000 por 0,9 por 0,1. 1000 por 0,9 por 0,1. Y el valor de Z0 había sido menos 8,11, ¿no? Menos 8,11. Menos 8,11. Menos 8,11. Ya, el valor es menos 8,11 del estadístico de prueba. Para la prueba bilateral, ¿no? Para la prueba bilateral a un alfa, ¿no? Y ahí podemos nosotros poner algún criterio, ¿no? Tal vez el ejercicio no lo ha dicho, pero podríamos establecer algún criterio. El más común es 0,1, 0,5 o 0,10. ¿No? Podríamos poner al 10% o al 5%, ¿no? Un alfa al 0,5%, ¿no? Para la prueba bilateral a un alfa 0,5, la región de rechazo, ¿no? Para la prueba bilateral a un alfa de 0,05, tenemos que tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula si sucede cualquiera de estas dos, ¿no? Si sucede cualquiera de estas dos, rechazamos la hipótesis nula. Z0 ya la tenemos, vale menos 8,11. Z0 en este otro lado igual ya lo tenemos, vale menos 8,11.
Z de alfa medios, ¿no? Z de alfa medios. Z de alfa medios vale ¿cuánto? El Z de alfa medios al 90, bueno, a un nivel de significancia del 5% y para una prueba bilateral vale 1.96, por lo que hemos visto en anteriores clases, y 1.96 en este caso, ¿no? Como ven, en este escenario, ¿no? En este escenario de acá, ¿no? En menos 8.11 es menor a 1.96, a menos 1.96. Se está dando esta situación, ¿no? Se está dando esta situación. Por lo tanto, pues vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza H0. Entonces, el primer paso como que le hemos dado, ¿no? Puedo decir que rechazamos esta idea, ¿no? La proporción de muertes por el cáncer no es 0,9, no es 0,9. Por lo tanto, rechaza la hipótesis nula. Lo otro que decía es, bueno, ya, no es 0,9, pero ¿será que es mayor a 0,9? Porque es lo que nos planteaba la segunda parte, o mayor a este valor. Para eso nos habíamos planteado la segunda hipótesis nula, ¿no? Si rechazamos esta, ahora acabamos de rechazar esta y aceptar esta, ¿no? La hipótesis nula es distinto de 0,9. La siguiente prueba debería ser aceptar H0, ¿no? Aceptar H0, perdón, rechazar H0, rechazar esta idea y aceptar esta, ¿no? Aceptar la segunda hipótesis alternativa. Para esta, su región de rechazo, por lo que hemos visto, ¿no? Para este tipo de pruebas, cuando P es mayor a P0, esto debería cumplirse, ¿no? Para rechazar H0 y aceptar esta situación debería cumplirse. Entonces esta me la voy a ir para la prueba unilateral. Mientras que para la prueba unilateral, esto debería cumplirse para rechazar la hipótesis nula y aceptar la prueba unilateral, ¿no? La hipótesis alternativa. Z0 es menos 8.11. Y Z de alfa, ¿no? Z de alfa al 5%, porque es una unilateral, este es igual a 1.64. 1.64. En este escenario, por ejemplo, ¿no? Para la prueba unilateral, el estadístico de prueba no satisface esta condición, no satisface esta condición. Si lo hubiera si hubiera cumplido con esta condición, rechazaríamos la hipótesis nula, y aceptaríamos la hipótesis alternativa. Pero como no satisface esta condición, no hay evidencia estadística, ¿no? Aquí podríamos concluir, ¿no? No hay evidencia estadística, para rechazar, ¿no? Para rechazar H0, y aceptar H2. ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba no cumple la condición que debería cumplir, ¿no? No hay evidencia estadística para rechazar H0 y aceptar H2. Entonces, no es que aceptemos la hipótesis nula alternativa. Perdón, no es que aceptemos la hipótesis alternativa, ¿no? Lo que nos muestra es que como el estadístico de prueba no cumple este criterio, entonces no hay evidencia para rechazar no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por eso nunca se acepta una hipótesis nula, sino que no hay evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está contrastando versus esta alternativa, ¿no? Lo que dice es, bueno, esto es poco probable que esté sucediendo, entonces no puedo rechazar esta idea, ¿no? No puedo rechazar esta idea.
¿no? Pero no es que la acepta, simplemente no hay evidencia para rechazarla. Es un buen ejemplo donde en la unilateral, en la prueba unilateral, se rechaza la hipótesis nula, no es 0,9, no es distinto de 0,9. Y con la unilateral no se rechaza la hipótesis nula para no aceptar la hipótesis alterna, ¿no? Para no aceptar la hipótesis alterna. Esos escenarios se pueden dar, ¿no? Y es justamente por los valores de la distribución que se está pidiendo, ¿no? Por los valores de la distribución que se está pidiendo. Ya, ¿alguna consulta? Ah, ya, ¿de dónde saco los valores de menos 1,96 y 1,64? Ya, a ver, vamos a irnos casi a la primera prueba. Están de todas formas en los apuntes, en las pruebas bilaterales. En los apuntes, en las pruebas bilaterales. Nosotros habíamos dicho, aquí está, ¿no? Primero que los alfas más comunes son 0,1, 0,5 y 0,1. 0.01, 0.05 y 0.1, ¿no? 1%, 5% y 10%. Y los valores que acompañan esos valores, ¿no? Están acá, ¿no? Cuando es una prueba bilateral, el z de alfa medios es 1,64, para 10 de significancia, para 5 de significancia es 1,96 y aquí hay un error, para 1% de significancia el valor es 2,58, ¿no? 2,58. Es muy parecido a los valores de los intervalos de confianza, ¿no? Y para la otra prueba, para la unilateral, perdón, estos son los valores, ¿no? Para la unilateral. Para el z de 0.1, para el z de 0.05 y para el z de 0.1. 1,28, 1,64 y 2,33. Esos valores vienen finalmente de la distribución normal, ¿no? Es en qué punto deja 10%, ¿no? En qué punto deja 5%, en qué punto deja 1%. De esos valores vienen esos valores de ahí, ¿no? Ya había otra pregunta. Si H2 fuese cierto, entonces sí se rechaza H0. Sí. O sea, en realidad, sí, o sea, si el estadístico de prueba, este menos 8.11, en vez de ser negativo, hubiera sido positivo, digamos, ¿no? 8.11 mayor a 1.64, sí, es cierto. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, rechazamos que esto sucede y aceptamos la hipótesis alternativa, que P es mayor a 0,9, ¿no? Aceptamos esto. Si en ese caso sí, ¿no? Pero en nuestro caso el estadístico de prueba es negativo, ¿no? Está saliendo negativo porque nos dice que en realidad el valor es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeña la estimación muestral como para ser 0,90. Y eso tiene sentido porque la estimación muestral, ¿cuánto es? ¿No? Son 823 casos. 823 casos de 1000 casos. La estimación de la proporción muestral es de 0,82, ¿no? Es de 0,82, ¿no? La distribución muestral dice que es 0,82. Yo estoy planteando que eso es 0,90, ¿no? Entonces, la muestra dice 0,82. Es una muestra de las tantas muestras que podrían haber. Pero al ser tan baja, dice, bueno, es poco probable, ¿no? que el verdadero valor esté hacia 0,90 si en una muestra completamente aleatoria ha salido 0,82. Entonces, es poco probable que eso esté sucediendo. Seguramente si nosotros planteamos una hipótesis alternativa H3 inversa, ¿no? La probabilidad de que sea menor a 0,9, esa sí se va a aceptar, ¿no? Porque para esa su región de aceptación, bueno, su región de rechazo es esta negativa y este invertido el signo, ¿no? Y ahí sí va a cumplir porque el estadístico de prueba no va a cambiar de forma, ¿no? Ya. A ver. Lo de Julián pregunta, ¿ambas pruebas no deberían dar mismos resultados? ¿Cuál tendría más relevancia para tomar una decisión? Es que en realidad el estadístico de prueba es el mismo, ¿no? Eso es bien importante, el estadístico de prueba es el mismo, ¿no? El Z0 sigue siendo menos 811,
pero las regiones de aceptación y rechazo se están modificando, ¿no? Esa es un poco la pauta. Y no necesariamente podrían ser las mismas, ¿no? Pueden, o sea, la decisión no podría ser la misma, porque son dos hipótesis distintas. La primera hipótesis marca que esto es cierto, ¿no? La hipótesis nula plantea que P es igual a 0,9 con su alternativa que es distinto de 0,9, ¿no? Esta es la primera, que P es igual a 0,9 y P es distinto de 0,9. En este ejercicio, ¿no? Con esta prueba de hipótesis, con el H1, hemos aceptado, bueno, perdón, hemos rechazado la hipótesis nula, hemos rechazado que P es igual a 0,9, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. P es distinto de 0,9. ¿No? P es distinto de 0,9. Ahí tenemos una primera conclusión. La segunda prueba que hemos hecho es H0, ¿no? Que P es igual a 0,9 versus H2, que P es mayor a 0,9. Y en este caso lo que ha sucedido es que no se cumple con el criterio, entonces no hay evidencia para rechazar esto, no hay evidencia para rechazar. Entonces no rechazamos la hipótesis nula. Como no rechazamos esta, no aceptamos esta, ¿no? Entonces, no estamos aceptando, sino no hay evidencia para rechazar esta, ¿no? Porque la alternativa tampoco es lo suficientemente creíble, digamos. Como esta no es creíble, tampoco acepto esta, sino que simplemente no la rechazo, ¿no? No la rechazo como tal, ¿no? Es un poco la idea de estas pruebas, ¿no? Puede parecer medio engorroso, pero en realidad es eso, digamos, ¿no? Porque como el valor muestral es 0,823, si en este caso se rechazaría este y se acepta, sería un error, digamos, ¿no? Y la prueba misma justamente verifica que eso no suceda, ¿no? Nuevamente, si nuestra hipótesis, si tuviéramos una tercera hipótesis con P menor a 0,9, seguramente ahí se rechazaría la hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alternativa de que P es menor a 0,9. Porque sí parece que P es menor a 0,9, porque la muestral te da 0,82, ¿no? Ya. A ver, Cristian, quería ver las alfas. Están de todas formas en los apuntes, pero si no, aquí están los alfas para la bilateral. Para la bilateral son exactamente las mismas que los intervalos de confianza, ¿no? Al 90%, 95% y 99% de confiabilidad, los niveles de significancia son exactamente los mismos zetas, ¿no? Al 10, al 5 y al 1, para las pruebas bilaterales. 1,64 al 10, 1,96 al 5 y 2,58 al 1. ¿Qué tal? ¿Lo tienes? Ya, súper. Y bueno, para la otra es esta, ¿no? Para la unilateral, de cualquier lado, ¿no? El signo es lo único que va a cambiar cuando uno haga la prueba, ¿no? Para 1%, bueno, perdón, para 10, 1,28, para 5, 1,64 y para 1%, 2,33. 2,33. Estadístico. Ya. Ya, entonces nos pasaremos al siguiente, a la prueba de hipótesis, pero sobre la diferencia de proporciones, ¿ya? Sobre la diferencia de proporciones. No sé si hay alguna consulta respecto a lo anterior, tal vez. Ya, entonces para la prueba de diferencia de proporciones, son casi las mismas fórmulas, casi todas las mismas fórmulas, salvo que ahora estamos con dos proporciones, ¿no? Y ahí a veces hay algunas variaciones, ¿no? Hay algunas variaciones cuando trabajamos sobre diferencias de proporciones, porque lo que puede suceder es que los datos son de poblaciones independientes, ¿no? Son poblaciones efectivamente distintas, o pueden ser poblaciones
pueden ser datos pareados, ¿no? Pueden ser datos pareados, ¿no? Ahí hay algunas ciertas diferencias en este dato de las proporciones, ¿no? Solamente esos cambios, digamos, ¿no? Entonces, a ver, veremos los casos para esto. Sobre la diferencia de proporciones, en este caso estamos asumiendo que tenemos poblaciones independientes, ¿no? Poblaciones independientes. Son poblaciones independientes y, bueno, básicamente es el único supuesto grande, ¿no? Porque esto de poblaciones independientes a veces, en algunos casos difícil identificar, ¿no? Pero el principio básico es ese, ¿no? Que son poblaciones independientes, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, el supuesto principal, ¿no? Principal es que se trabajan, ¿no? Se trabajan con dos poblaciones. Es que se trabajan con dos poblaciones independientes. Se trabaja con dos poblaciones independientes, y sobre ellas, ¿no? Y sobre ellas se desea, ¿no? Se busca contrastar el valor de dos proporciones, el valor de sus proporciones, ¿no? De sus proporciones, de alguna característica en especial, ¿no? De alguna característica en particular, ¿no? De alguna clase, ¿no? De alguna clase en especial, ¿no? En particular. De alguna clase en particular, ¿no? Uno podría pensar, no sé, ¿será que la proporción de, de mujeres o la proporción de hombres, ¿no? Pensemos la proporción de hombres, digamos, ¿no? O la proporción de mujeres, cualquiera de las dos, ¿será que es la misma en la carrera de informática versus la carrera de derecho, digamos, ¿no? ¿Será que la proporción de estudiantes que estudian en esas carreras es igual? Ahí uno podría pensar que sí son poblaciones independientes, ¿no? Es cosa muy aparte lo de informática, lo de derecho. No hay mucha evidencia, no hay mucho traslape, ¿no? Y si lo hay debe ser mínimo, ¿no? De estudiantes que están simultáneamente en ambas carreras, ¿no? La independencia en poblaciones significa que no hay no hay una zona de intersección, ¿no? Tal vez existe en el ejercicio en particular, digamos, hay informáticos que estudian derecho, ¿no? Pero tal vez es mucho más baja la intensidad, digamos, ¿no? Al menos el supuesto principal es que son poblaciones independientes, ¿no? Y queremos contrastar justamente las proporciones, ¿no? De alguna clase en particular. Puede ser en este caso la proporción de mujeres, no sé, la proporción de docentes con maestría, con doctorado, digamos, ver una carrera versus otra carrera, ¿no? Ver si son efectivamente iguales entre las distintas carreras de la universidad, ¿no? Es básicamente ese tipo de pruebas que uno quiere hacer, ¿no? En este escenario, ¿no? La hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es que la proporción de la población 1, ¿no? La proporción de la población 1 es exactamente igual a la proporción de la población 2, ¿no? Es lo que se quiere contrastar. Que la población 1 es igual a la población. La proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2. Versus sus distintas alternativas, ¿no? Podemos tener una hipótesis alternativa bilateral con la idea de distinto de, ¿no? Simplemente son proporciones distintas. O podemos tener las otras alternativas que son unilaterales, mayor a P1, P1 es mayor a P sub 2 y P sub 1 es menor a P sub 2, ¿no?
serían las otras pruebas unilaterales. Igual que en el otro caso, solo que ahora estamos contrastando a dos poblaciones, ¿no? Estamos contrastando a dos poblaciones. Se parte, ¿no? Se parte de la idea, ¿no? Se parte con una muestra, se parte con dos muestras en realidad, se parte con dos muestras aleatorias de tamaños n1 y n2 de ambas poblaciones, ¿no? De ambas poblaciones, y sea x1, x2, ¿no? x1 y x2 le vamos a llamar el número de observaciones en la muestra que pertenecen a la clase de interés, ¿no? Y sean x1 y x2, o la cantidad o el número, ¿no? El número de observaciones en la muestra, el número de observaciones que pertenecen a la clase de interés, ¿no? Que pertenecen a la clase de interés en la muestra 1 y 2, ¿no? En las muestras. Como en el caso anterior, ¿no? Para nosotros X era la cantidad de personas con cáncer, ¿no? 800, que han muerto con cáncer, 823. En este caso X1, X2 van a contar eso, ¿no? ¿Cuántas personas de la muestra cumplen con el criterio, ¿no? Obviamente X1 y X2 son menores N1 y N2, ¿no? No pueden haber más personas de las que se ha muestreado, ¿no? Eso como de forma implícita, ¿no? Igual que en el caso de las estimaciones, ¿no? El supuesto va a ser que esta diferencia de proporciones, ¿no? Esta diferencia de proporciones, nosotros la vamos a poder aproximar mediante una normal, ¿no? Nosotros vamos a poderla aproximar mediante una normal. Y a partir de esto podríamos construir justamente el estadístico de prueba, ¿no? Entonces podríamos partir de lo siguiente, ¿no? Si aproximamos, ¿no? Si aproximamos a x1 y x2 como normales, ¿no? Como normales, al ser estas, ¿no? Al ser estas binomiales, ¿no? Binomiales. Al ser estas binomiales, se puede, ¿no? Se puede tener podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? x1 menos x2, estas deberían poderse distribuir como normales, ¿no? Como una normal. Esta podría distribuirse como una normal. Esta podría distribuirse como una... Ahí, ¿no? Esta podría distribuirse como una normal, pero en este escenario tal vez lo más interesante sería esto, ¿no? Trabajar a nivel de los estimadores, ¿no? Si se trabaja, ¿no? Si se trabaja a nivel
de los estimadores, ¿no? Si se trabaja a nivel de los estimadores, sean P1 sombrero, lo vamos a llamar, sean P1 sombrero y P sub 2 sombrero, las estimaciones muestrales. Sean P1 y P sub 2 las estimaciones muestrales, ¿no? Sean P1 y P sub 2 las estimaciones muestrales. Se sabe, ¿no? Se sabe que... Ahí podemos introducir recién la normal, ¿no? Podemos estandarizar esta con el principio de que son normales. Y asumiendo que la prueba de hipótesis es cierta, entonces tendríamos algo así, ¿no? El estimador menos el estimador de la población 1 menos el estimador de la población 2, ¿no? P sub 1 menos P sub 2. Acá, si recuerdan, en la parte de estimaciones esto era menos P1 menos P sub 2 los parámetros. Pero asumiendo que son iguales, ¿no? Asumiendo que son iguales, esto es 0, ¿no? Porque la prueba de hipótesis, la hipótesis nula dice que eso es 0, entonces esto debería ser 0. Dividido entre la raíz cuadrada de su varianza. Al ser proporciones independientes, esto no es nada más que la proporción de ambas poblaciones, ¿no? La proporción de ambas poblaciones. Esto yo lo debería dejar como lo habíamos visto antes, ¿no? Esta sería básicamente P de 1, ¿no? P de 1 multiplicado por 1 menos P, 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 debería ser np1 por 1 menos p, si fuera sobre la x, ¿no? La binomial. Pero como estamos trabajando sobre los estimadores, ¿no? Sobre los estimadores, eh, es como imagínense acá en la... Bueno, que también igual podríamos haberlo hecho acá, ¿no? Es imaginarse, ¿qué tal si yo divido todo esto entre n? ¿No? ¿Qué tal si yo divido todo esto entre n? Esta n se va a cancelar y esta otra n también se va a cancelar, ¿no? Si no trabajamos con x, si no trabajamos en vez de x con x sobre n, ¿no? Entonces todas estas n se irían. Eso es lo que se plantea para la prueba de hipótesis de la diferencia de proporciones, ¿no? Trabajar no con la cantidad de casos, sino con las proporciones como tal, ¿no? P sub 1 menos P sub 2. Acá ya no estaría la n necesariamente, pero como es una estimación similar a la de similar al caso de la media poblacional, esta la deberíamos añadir su varianza arriba y abajo el tamaño de la muestra, ¿no? Todo esto debería estar dividido por 1 sobre n, sobre la muestra de la población como tal, ¿no? En este caso, esto debería ser algo así. Por 1 dividido entre n1, digamos, ¿no?
o de forma más completa. Algo así, ¿no? Algo así. El problema principal en esto, bueno, más que problema es, como la hipótesis nula es que el P1 es igual al P sub 2, ¿no? El P sub 1 es igual al P sub 2. Entonces, como la hipótesis nula de eso es que planteamos tiene esa idea, esta la vamos a poner de la siguiente forma, ¿no? La vamos a reestructurar un poco para que se vea mejor. El estadístico va a ser P por 1 menos P1. P por 1 menos P, ahorita vamos a darle una forma a esa P. Y a todo esto le vamos a multiplicar por algo un poquito más grande. Ya, ahora sí, ¿no? Y este normalmente es el estadístico de prueba, ¿no? Para ponerlo más directamente, ¿no? Hay algunas cosas que aclarar, ¿no? Formalmente, esta es una aproximación al estadístico de prueba porque pasa algo similar que veíamos en la estimación, ¿no? Normalmente este P debería ser el valor del parámetro. Como no tengo acceso al valor del parámetro, lo estimo con el valor muestral, ¿no? En este caso, como estoy trabajando con las diferencias de media, ¿no? Como estoy trabajando con la diferencia de medias, entonces es para simplificar un poco esto, ¿no? Este P sombrero, este P sombrero para nosotros va a ser, en el supuesto de que son iguales, ¿no? En el supuesto de que son iguales, entonces todo debería provenir de una población, digamos, muy parecida. Pues podría yo agregar la información, ¿no? Ese es el supuesto de que x1, la cantidad de información en x1, más la cantidad de información en x2, todo esto dividido entre n1 más n2, ese debería ser el valor de p, ¿no? Asumiendo que son poblaciones p sub 1 y p sub 2 son similares, entonces esto debería ocurrir, ¿no? Aquí como que parecería que hay algunos pasos adicionales para construir el estadístico de prueba, pero son pasos, digamos, un poco pensando en las limitaciones que nos traen los supuestos de que son normales, de que no obtenemos el valor del parámetro para la varianza, entonces tenemos que poner igual el valor muestral, ¿no? Finalmente todos son aproximaciones, pero lo que ya sí podemos concluir en esto es que por el supuesto de normalidad, esto debería igual, ¿no? Comportarse como una normal, ¿no? Esto debería comportarse como una normal estándar, con media 0 y varianza 1. Y las decisiones, ¿no? Las decisiones para las pruebas unilaterales o bilaterales serían exactamente las mismas que hemos puesto acá, ¿no? Me las voy a copiar estas. Son exactamente las mismas. Y estas fórmulas son exactamente las mismas desde la diferencia de las de medias o la prueba para la media. Las conclusiones siguen siendo lo mismo, ¿no? De esta forma, en una prueba bilateral se rechaza la hipótesis nula. Si es estadístico de prueba Z0 es inferior a menos Z de alfa medios o Z0 es mayor a Z de alfa medios. Y para las pruebas unilaterales, aquí sí cambiaría un poco para la primera prueba, P1 mayor a P sub 2, ¿no? Se rechaza H0 cuando, acá sería lo mismo, ¿no? Cuando Z0 es mayor a Z de alfa.
Y en el otro caso, cuando P sub 1 es menor a P sub 0, ¿no? P sub 1, la proporción de la población 1 es menor a P sub 2. Entonces se rechaza H0 cuando el estadístico de prueba es menor a menos z de alfa, ¿no? Es menor a menos z de alfa. Ya eso sería en el caso de pruebas unilaterales o pruebas bilaterales. Las regiones de rechazo siguen siendo exactamente, bueno, siguen siendo muy parecidas a estas, ¿no? A las que hemos ido viendo desde las pruebas para la media. Ya, a ver, como un ejercicio para esta parte. Ya, a ver, como un ejercicio para ustedes, algo para que vayan practicando, como un ejercicio para el día, como un ejercicio para ustedes, para que vayan practicando, sobre todo para el día del examen, ¿no? Les voy a dar del libro guía, ¿no? Del libro guía del capítulo. Resolver el ejercicio. Resolver el ejercicio. 11.41. 11.41 y 11.42. No, justo esos dos ejercicios son vinculados a pruebas de hipótesis de diferencia de proporciones. Y ejercicios muy parecidos a ese yo los voy a plantear para el examen también, ¿no? Para esta parte, ¿no? Así que si pueden revisar el libro guía y resolver esos ejercicios en particular, el 11.41 y el 11.42 sería ideal. Si por alguna razón no lo logran, no tienen dudas, lo podemos conversar conmigo el día miércoles, ¿no? Porque si no, no nos va a dar tiempo para avanzar con el siguiente punto, ¿no? No nos va a dar tiempo para avanzar con el siguiente punto. Y así el día miércoles nos dedicamos a cesar estos dos y a mirar algunas otras dudas que puedan tener. Ese sería el plan, ¿no? En esta parte. Ya, entonces veremos este tema de tamaños de muestra, ¿no? Y la relación con el lesor de tipo 1 y el lesor de tipo 2. Y esto está muy vinculado con las curvas de operaciones características que les pedí en algún momento puedan revisar. Así que vamos a plantearlo esto eh, vamos a plantearlo tal vez desde un enfoque un poco más gráfico. Este punto de tamaños de muestra y su relación con el lesor de tipo 1 y tipo 2. Porque lo que vamos a hacer ahora eh, se puede aplicar después a todas las pruebas que hemos visto, ¿no? A las pruebas de la media, diferencia de medias, diferencia de proporciones, se va a aplicar el criterio de la misma forma. Entonces ahí tal vez como podemos recordar algunas cosas, ¿no? Recordar que el lesor de tipo 1, ¿no? Recordar que el lesor de tipo 1 también denotado por alfa, ¿no? Denotado por alfa, es el falso positivo, ¿no? Es el falso positivo, ¿no? Es el falso positivo
O también, digamos, ¿no? O también establece, ¿no? Establece establece el riesgo de rechazar algo que es verdadero, ¿no? De rechazar algo que es verdadero. Mientras que el ESOR de tipo 2, el ESOR de tipo 2, denotado por beta, ¿no? El ESOR de tipo 2 denotado por beta es el falso negativo, ¿no? Es el falso negativo. Es el falso negativo. Y el ¿no? El peligro o el riesgo, ¿no? Y este establece, ¿no? Y este que establece el riesgo de aceptar algo que es falso, ¿no? De aceptar algo que es falso. Entonces, esto tiene que estar bien claro para esta parte de los tamaños de muestra. Alfa es el falso positivo y esa magnitud, ¿no? Como es un error de tipo 1, bueno, como se denomina el error de tipo 1, es lo que nosotros estamos dispuestos a tolerar, ¿no? O cuánto riesgo le vamos a meter a rechazar algo que puede ser verdadero, ¿no? A rechazar algo que pueda ser verdadero, mientras que el error de tipo 2, la idea es de aceptar algo que es falso, ¿no? Aceptar algo que es falso. El alfa normalmente se lo controla al momento de hacer la región de aceptación y rechazo, cuando ya tenemos los datos. Ahí se controla alfa, ¿no? Como se dan cuenta, ¿no? Para las regiones de aceptación y rechazo, para los criterios de rechazo de la hipótesis nula, nosotros definimos alfa, ¿no? En base al z de alfa, nosotros definimos, ¿no? Z de alfa medio, Z de alfa, alfa, y ese alfa siempre es 0,5, 0,1, 0,10, ¿no? Dependiendo un poco el rigor del área en el que uno se encuentre. Pero el beta no aparece aún en este escenario, ¿no? Y la pregunta es dónde está el beta. Y el beta juega un rol muy importante en la fase previa, ¿no? En la fase previa antes de obtener los datos, ¿no? Cuando nosotros estamos seleccionando el tamaño de la muestra. Ahí aparece el beta como tal. A ver, me voy a ir a una pizarrita que tengo acá. Vamos a dibujar un primer esquema. Ya. A ver si ahora puedo dibujar mejor. Ya. Entonces nosotros establecemos, si quieren, que en cualquiera de los casos, digamos, ¿no? Pensando en la prueba de hipótesis de la media, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros establecemos? Que nuestro estadístico de prueba, ¿no? Que este Z0 se distribuye como una normal estándar, ¿no? Establecemos que se distribuye como una normal estándar. A ver, lo voy a poner acá. Imaginemos que esta distribución es justamente del Z0 y nosotros asumimos que este Z0 se distribuye como una normal estándar entre 0 y 1. Este es el supuesto siempre y cuando H0 sea verdadero, ¿no? Siempre y cuando H0 sea verdadero, nosotros suponemos que Z0 se distribuye como una normal estándar. Una normal estándar tiene la forma de una campana con una media en 0 y varianza 1. De tal manera que ¿no? A una desviación estándar, a dos desviaciones estándar tiene cierto nivel de probabilidad. De ahí nacen los zetas que nosotros utilizamos, ¿no? Los zetas de alfa medios o los zetas de alfas justamente vienen de esta idea de la normal, ¿no? ¿Con qué es? Y el error de tipo 1, ¿no? El error de tipo 1 justamente nosotros lo establecemos acá. Nosotros decimos que vamos a configurar regiones. Vamos a configurar regiones. A ver, la voy a volver un poquito más grande esta región. Vamos a configurar regiones. Por un lado va a estar nuestra región de rechazo y nuestra región de aceptación. En una prueba bilateral tenemos nosotros
dos regiones de rechazo y una región de aceptación, ¿no? Esta viene a ser la región de aceptación, ¿no? Siempre, y esta viene a ser nuestra región de rechazo, y esta también es nuestra región de rechazo, ¿no? Región de rechazo, región de rechazo. En una prueba bilateral, estos puntos para la región de rechazo, ¿quién los da? Este de acá es el equivalente al z de alfa medios. Y este de acá es equivalente al z de, perdón, es equivalente al z de alfa medios también, ¿no? El z de alfa medios, pero el negativo, ¿no? El negativo. Esta viene a ser nuestra región de rechazo en una prueba bilateral, región de rechazo en nuestra prueba bilateral. Sumados ambas regiones de rechazo, yo tengo aquí al alfa, ¿no? Si yo sumo este pedazo más este otro pedazo, yo construyo el alfa, ¿no? El ESDOR de tipo 1, ¿no? Ahí está el ESDOR de tipo 1. Justamente en la prueba de hipótesis, al momento de tener el estadístico de prueba, tenemos o definimos o controlamos al ESDOR de tipo 1. En el ejercicio que habíamos visto, por ejemplo, de las proporciones, el Z, el estadístico de prueba nos salía menos 8.11. Normalmente una normal estándar, ¿no? Una normal estándar, la mayor cantidad de probabilidad, casi el 90% de la probabilidad de una región, de una normal estándar, está entre menos 3 y 3, ¿no? Entre menos 3 y 3 está casi toda la probabilidad, ¿no? El 99% de la probabilidad está entre menos 3 y 3. Y si notan, la región de rechazo está por debajo de un número de acá, ¿no? Que por ejemplo, para el 90%, para el 95% de confiabilidad, o para un error de tipo de 5%, este era 1,96, menos 1,96 y esto era 1,96. Si era menor a menos 1,96, se rechaza la hipótesis nula. Si era mayor a 1,96, se rechaza la hipótesis nula. Pero si caía dentro de esta región de aceptación, aceptábamos la hipótesis nula, porque caer en esta región de aceptación significa que el estadístico de prueba está demostrando que de alguna manera, ¿no? De alguna manera, efectivamente se distribuye como una normal estándar, porque se está comportando como una normal estándar, ¿no? Es lo que establecemos. Por eso aquí tenemos control del ESDOR de tipo 1. ¿Qué era el ESDOR de tipo 1? Es un falso positivo, ¿no? El ESDOR de tipo 1, este de acá, justamente controla lo que es un falso positivo. Este controla un falso positivo, que es rechazar algo que es verdadero, ¿no? Rechazar algo que es verdadero. Si nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta, digamos que la hipótesis nula es cierta, y nuestro estadístico de prueba, ¿no? Si nosotros aceptamos que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Había sido cierta evidentemente, ¿no? Digamos que hay la información y sabemos que la hipótesis nula es cierta, esa es la realidad, pero nuestro estadístico de prueba cae en una de las regiones de rechazo, estamos cometiendo un falso positivo, ¿no? Si eso sucediera, ¿no? Si la hipótesis nula fuera cierta, evidentemente, pero nuestro estadístico de prueba cae en la región de rechazo, ¿qué nos dice la regla? Debemos rechazar la hipótesis nula, porque está en la región de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis nula, estamos rechazando algo que es cierto, ¿no? Estamos rechazando algo que es cierto. Entonces ahí estamos en un conflicto y por eso el alfa trata de controlar eso, ¿no? Porque todo lo que caiga acá vamos a rechazar la hipótesis nula, por más que eso se haya sido cierto. Y ese es el falso positivo, ese es el falso positivo. Entonces, mientras más pequeño sea esto, menos error de tipo 1 estaríamos cometiendo, rechazando cosas que son ciertas, ¿no? Rechazando cosas que son ciertas. Ahora, ¿dónde aparece el error de tipo 2? ¿No? ¿Dónde aparece el error de tipo 2? Ahí podemos introducir otro color y vamos a decir, bueno, el error de tipo 2, que lo voy a poner acá, digamos, simplemente como una nota. El error de tipo 2, que lo hemos llamado beta, este es el falso negativo. Este es el falso negativo, y como falso negativo, este es como aceptar algo que es falso, ¿no? Este viene a aceptar, digamos, algo que es falso, ¿no?
Esto vendría a ser, digamos, se comete cuando nosotros aceptamos la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Ese es el error de tipo 2, ¿no? Ese es el falso negativo. Aceptar algo que es falso. Aceptar algo que es falso. ¿Dónde estará sucediendo esto, no? Y ahí hay que tomar algo en cuenta, digamos, ¿no? Si nuestra hipótesis nula, ¿no? Si nuestra hipótesis nula fuera justamente que la media es igual a una media, a una μ0, versus la alternativa, que la media es distinto a μ0, ahorita la vamos a completar, ¿qué implicaría beta? Aceptar la hipótesis nula dado que la hipótesis nula es falsa, ¿no? Entonces, en ese escenario estamos diciendo que esto no es cierto, esto es falso, ¿no? Esto es falso. Por lo tanto, la hipótesis alternativa tiene que ser la correcta. Entonces, esta distribución, ¿no? No es la distribución de los datos reales, ¿no? No es la distribución correcta. Significa que la hipótesis nula, hay una construcción que podría hacerse es, la hipótesis nula en realidad es igual a μ0, ¿no? La hipótesis nula es en realidad igual a μ0, más un excedente que se debe estar cometiendo, digamos, más algún valor, más un delta cualquiera, ¿no? Más un delta cualquiera, que me está marcando el verdadero valor de la hipótesis, el verdadero valor del parámetro μ, ¿no? Esto tiene que ser cierto, dado que la hipótesis nula es falsa, ¿no? Esto tiene que ser cierto. Entonces, ¿qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que este Z0, ¿no? Este Z0 en realidad se debe estar distribuyendo de otra forma, ¿no? Este Z0 se debería estar distribuyendo de otra forma. Se debería estar distribuyendo, ¿no? Como una especie de... Debería haber una especie de desplazamiento, digamos, dado que el estadístico de prueba era para cuando esto sea cierto, pero este es el falso. Entonces uno podría pensar que nosotros tenemos una curva más o menos, ¿no? Una curva que tiene un cierto desplazamiento, ¿no? Una curva que tiene un cierto desplazamiento en algún lado, ¿no? Una curva que tiene un cierto desplazamiento en algún lado. Asumiendo, digamos, que el delta es positivo, estaríamos asumiendo que hay otra curva que es la correcta, ¿no? Bajo la idea de que la hipótesis nula es falsa, hay otra curva que es la correcta, donde el centro de esta curva, ¿no? Donde el centro de esta curva, donde el centro de esta curva, donde el centro de esta curva, digamos, no, digamos que está acá, este centro de esta curva está marcado un poco por el valor delta, ¿no? Esta curva de esta acá está cubierta por el valor delta, ¿no? Que es el alejamiento de lo que nos daría la hipótesis nula. Es el alejamiento de lo que nos daría la hipótesis nula. La pregunta acá es, ¿dónde está el error de tipo 2, ¿no? ¿En qué momento nosotros aceptamos la hipótesis? ¿En qué momento nosotros cometemos el error de tipo 2? Vamos a cometer el error de tipo 2 cuando nosotros aceptemos, ¿no? Aceptemos algo que no es cierto. Significa en este caso toda esta región. Toda esta región vendría a ser el beta, ¿no? Toda esta región vendría a ser el error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 2. Toda esta región debería ser el beta, el error de tipo 2. Si el error de tipo 2 lo vamos a cometer en la medida en que el delta se esté acercando, se esté alejando del verdadero valor, ¿no? Este delta finalmente es un nivel de alejamiento entre dos medidas, ¿no? Así que esto, ¿no? A ver, como ya son las 4, entonces más bien lo dejaremos ahí. Y con esta idea retomamos la parte gráfica el día miércoles. Porque lo que nos falta ahora es determinar ese valor de beta en términos de probabilidades. Y ese valor en términos de probabilidades lo tenemos que llevar a una fórmula.
y entender la fórmula, ¿no? Entonces la pregunta es cómo obtenemos este valor, ¿no? Toda esta sección que está sombreada ahora, ¿no? Toda esa sección que está sombreada ahora. Ya, entonces nos vemos el día miércoles para retomar con esta parte. ¿Ya? Nos vemos. Chao a todos, todas. Chao, chao.